época de 1900 y 1920 en Inglaterra y Alemania surge el paradigma antropológico del disfuncionismo, que es una crítica a las explicaciones dadas por el evolucionismo sobre cómo se producen los cambios tecnológicos, sociales y culturales en los grupos humanos. Primero es la negación del etapismo y la direccionalidad del cambio cultural. El etapismo es la sucesión de fases y etapas. El segundo se opone a la idea del evolucionismo, que se basa en que los diferentes grupos humanos inventan de forma independiente los mismos elementos culturales dependiendo de la fase que estén. El tercero consiste en que mientras más antiguo sea un invento, más extenso se encuentra geográficamente, y mientras más reciente sea, menos se encuentra extendido. Dentro de las cuestiones metodológicas, al disfuncionismo se lo considera como un método histórico-cultural, ya que destaca el contacto cultural y el préstamo entre los diferentes grupos humanos. Las críticas que le hicieron es que es incapaz de dar origen de ello, a no ser que se llegue a una regresión infinita y absurda. Y el principal referente es Fritz Grimner. Este se presenta en el siglo XIX y se basa en el reconocimiento pleno de racionalidad de prácticas y creencias de las sociedades salvajes. Los mayores pensadores de este movimiento fueron Spencer, Taylor, Morgan y Fraser. Estos creían que había una evolución en la sociedad y la familia, que sucedían en varias etapas. Esta era la consanguínea, la punalúa, la simbiásmica, la patriarcal y la monógama. Además, ellos afirmaban que todos los seres humanos, sin importar su idioma o costumbres, constituían un único ser, el ser humano. Otras de sus creencias eran que en la sociedad había etapas de evolución, que eran el salvajismo, la barbarie y la civilización. El método que ellos tenían para formar estas conclusiones eran mediante la visualización y comparación después de hacerlo. Entre los años 1920 y 1940, en Estados Unidos surge el particularismo histórico. El particularismo histórico cuestiona el evolucionismo por su etnocentrismo en la formación de etapas o fases necesarias de la evolución. El primer postulado histórico dice que cada cultura tiene una historia y características propias que deben ser entendidas en su propio contexto, pero esto no quiere decir que no pueda compartir características entre otras culturas. El segundo postulado histórico dice que cada cultura es algo muy grande, por lo que para ser entendida no se deben estudiar casos aislados, sino que debe ser estudiado por completo. El tercer postulado histórico consiste en la división entre raza, lenguaje y cultura, ya que dos personas compartan raza y lenguaje no quiere decir que compartan cultura. El cuarto postulado histórico es el relativismo cultural, que argumenta que no hay ninguna cultura superior a otra y que cada una es valorable. Esto también cuestiona la premisa evolucionista de que la fase de evolución consiste en una escala de valores. Abogaba por un método histórico-gráfico riguroso con base en el trabajo documental y de campo con las culturas estudiadas. Se le ha cuestionado su excesivo énfasis en la dimensión subjetiva de la cultura, lo que para algunos ha hecho pensar en una especie de culturalismo. También se ha cuestionado su empirismo, lo que ha significado en la práctica una renuncia a la producción de conceptualidades de carácter más general. El principal referente fue Frank Boas, que rechazó el evolucionismo cultural y el disfuncionismo, ya que él no creía que los mismos hechos en tiempos y lugares separados entre sí pudieran provenir de leyes universales que dirigen el espíritu humano. Surge en Francia entre los años 1950 y 1970, con su principal referente Levi Strauss. El estructuralismo no se centra principalmente en las etapas que debe pasar una sociedad para convertirse en una civilización, sino más bien la lingüística, que es el idioma que habla cada sociedad, y el signo lingüístico, que es el
la relación significado, que sería lo que nos transmite la imagen, y significante, que es la particularidad de esa imagen. El concepto de este tema funciona como un sistema. Es decir, que si un elemento que lo compone cambia, el resto tiene que adaptarse a ese cambio y hacerlo también. El estructuralismo se compone de tres grandes aspectos. El primero, la etnografía, que comparada al evolucionismo, utiliza el trabajo de campo para obtener conocimientos socioculturales de una sociedad. Otro aspecto es la etnología, que con similitudes al evolucionismo utiliza el método comparativo para estudiar a todas las sociedades en conjunto. Después, otro más es la antropología, que se utiliza para estudiar aspectos sociales y culturales de cada uno. Strauss establece tres etapas para convertir una sociedad en una civilización. El primero es la comunicación a través de mujeres. El segundo es la comunicación a través de bienes y servicios. Y el último, la comunicación a través de mensajes. El neoevolucionismo surge en los años 40 y 60 en Estados Unidos y argumenta que las sociedades pasan por etapas evolutivas, pero que estas etapas no son necesarias y tampoco es necesario que tengan la misma línea de desarrollo. Sus principales referentes fueron Leslie White y Julian Stewart. Leslie White propuso que la evolución de los sistemas sociales debían ser considerados a partir de la acumulación de energía. Toda cultura sigue una trayectoria evolutiva relacionada con la producción de energía con una tecnología determinada. Julian Stewart insiste en que el medio ambiente es importante en el cambio cultural, ya que un gran cambio en el medio ambiente condiciona la cantidad y distribución de recursos básicos, entonces en la cantidad de una población. La tecnología cultural nace en los años 50 y 70 en Estados Unidos y estudia la relación entre una cultura y su ambiente natural. Cada cultura debe ser estudiada como adaptaciones a ecosistemas particulares y a condiciones históricas. Sus principales referentes son Julian Stewart y Roy Rappaport. Julian Stewart dice que la adaptación a los más diversos condicionamientos ambientales se da a través de la cultura. Roy Rappaport trata la adaptación como un proceso de regulación autocorrectivo que funciona en distintos niveles de forma jerárquica y temporalmente para comprender el contexto y el grado de éxito de una cultura. El materialismo cultural surge en los años 70 y 80 en Estados Unidos y dice que el comportamiento y las ideas se explican por las condiciones materiales y por las particulares características en las que se da la producción de la vida social. El principal referente fue Marvin Harris. Marvin distingue tres elementos de un sistema sociocultural: infraestructura, estructura y superestructura. La infraestructura corresponde a las prácticas de producción y reproducción, que se relaciona con el bienestar humano y la supervivencia. La estructura se compone de características organizativas, como las relaciones de parentesco y políticas económicas. La superestructura se compone de sectores ideológicos y simbológicos, como la religión. El funcionalismo se genera en Gran Bretaña entre los años 1920 y 1940, con sus principales referentes Malinowski y Radcliffe Brown. Este tema se centra en el presente de las sociedades y culturas, ya que estudia las interrelaciones y funciones que tienen cada una de las partes que componen una sociedad o cultura. Este paradigma tiene tres postulados teóricos. El primero, totalidad integral, que quiere decir que la cultura está compuesta por diferentes partes que se interrelacionan entre sí. Por eso hay que estudiarlas a todas como un conjunto. La siguiente, la universalización funcional, quiere decir que cada una de esas partes que tienen una función existen únicamente para cumplir esa función. Y la siguiente, analogía organicista, quiere decir que es una propuesta para estudiar a la cultura y sociedades como un organismo. La metodología de este paradigma consistía en la comprensión e identificación de cada una de las funciones que desempeñan las partes que componen una cultura. La escuela funcionalista se considera mejor a la evolucionista o difusionista porque no necesitaban especular con la historia, sino que
El funcionalismo era más empírico e inductivo. Esto quiere decir que tomaba un enfoque más sincrónico. Una de las críticas al funcionalismo es que, ya que todos sus trabajos eran trabajos de campo, se lo relacionaba con el colonialismo.